clase más tranquila. Bueno, hay un Power, hoy vamos a hablar un poquito de, como habíamos dicho la vez pasada, de ir dando las parasitosis, ¿no es cierto? Y después dar una clase más de alguna infecciosa. Hoy vamos a hablar de las estrongiloidosis del potrillo, que afecta generalmente al potrillo, porque también vamos a dar la clase de hoy es de Rhodococcus. Entonces, a ver, vamos a poner... ok. Bien. Bueno. Me avisan si no ven la imagen, ¿no? Pero calculo que están viendo. ¿La ven, no es cierto? Sí, profe. Bien. Bueno, no sé si ahí podré admitir algunos porque no me aparecen, pero... Okay. ¿Estamos todos ahí? Sí. ¿Están? Ok. No sé si era, pero... Bueno, entonces les decía que hay varios parásitos que afectan a los potrillos, y uno de los más comunes es el Strongyloides westeri, que es el primero que aparece. O sea, el primer parásito que ataca al potrillo es el Strongyloides westeri, que es un parásito chiquito, mide casi 1 centímetro, entre 0,2 y 0,9 milímetros es el tamaño del Strongyloides, y aparece... Me parece que no está buenas tardes, me parece que no está presentando pantalla. No, es que vos sabés que tenía en otra computadora el Strongyloides. Ah, Sí, no importa, pero tengo el ciclo parasitario, por lo menos lo tengo. Así que... Pero más que nada, a ver,
es un parásito que es chiquito, se encuentra, es un parásito que ataca el intestino delgado, se encuentra en el intestino delgado, tanto de la yegua como del potrillo, ¿no? Lo que pasa es que en animales adultos no produce sintomatología, pero sí en el potrillo, y generalmente tiene que haber una infestación muy grande de parásitos para que el potrillo te demuestre alguna sintomatología. Pero si yo tengo un potrillo que entre los 9 y los 14, 15, hasta 20 días me aparece con una diarrea, primero voy a pensar eh, en el celo del potro, ¿no es cierto? Que empieza al día 9, en el noveno día, que es cuando la yegua hace su ciclo de estrógeno, ¿no es cierto? Y tiene el celo que se llama el celo del potro. Entonces, en ese momento el potrillo empieza con una diarrea que se la considera en la mayoría de los casos normales, pero hay que tener cuidado y no cometer el error ese de pensar, de decirle al dueño qué edad tiene, hace cuánto que ha nacido, 9 días, no, que ese tranquilo el celo del potro. Cuidado, porque a partir de ahí yo puedo tener un comienzo de una diarrea que se extiende por una semana, 10 días y sigue el potrillo con diarrea. Yo tengo que pensar en otra cosa. Incluso hay una patología que es la de Rhodococcus, que vamos a ver también, que se caracteriza por un cuadro diarreico, porque produce una enteritis ulcerativa, granulomatosa, crónica, molesta. Entonces tengo que tener cuidado. El celo de este parásito, el estrongiloides, se transmite por leche, por leche al potrillo, pero tiene otras vías, otros procesos de entrada. Entonces, si me llaman para consultarme sobre un potrillo de 10 días, 14 días, que está con diarrea, no tengo que descartar los parásitos. Es más, cuando me consultan sobre un caballo que tiene diarrea, en lo último que pienso es en algún proceso infeccioso en general, no me voy para un cuadro infeccioso, sino que siempre en la anamnesis pregunto y se hace la consulta sobre cuándo lo ha desparasitado, ¿no es cierto? Y en general a un potrillo no te lo desparasitan, el dueño no te lo desparasita. No te lo desparasita cuando es chico, es más, te lo desparasita cuando ya lo está por destetar. Entonces, y eso es un error bastante común, aunque si bien las parasitosis no son en general causa de las diarreas, vos podés convertirte en un tonto por no haber diagnosticado algo tan sencillo como una parasitosis, ¿no es cierto? Hacerlo gastar al propietario en antibióticos, en hepatoprotectores, cuando es una tontera que lo puede solucionar con con un antiparasitario. Pero con el caso del estrongiloides huestere hay que tener cuidado porque es difícil el diagnóstico. Es difícil el diagnóstico y ya lo vamos a ver por qué cuando lleguemos a esa parte. Entonces hemos dicho que es un parásito chiquito, finito como cabello, que mide entre 0,2 y 0,9 milímetros, mide casi 1 centímetro, con la parte posterior más delgada, tiene la vulva, hablando un poco de lo que es el parasitología, tiene una vulva, el aparato reproductor, la abertura está a 1/4 de la cola, la parte más finita de la cola es como una pequeña lombriz, y la localización intestino delgado. El parásito el estrongiloides huesteri, es un parásito que se localiza en el intestino delgado, no solamente en el potrillo, sino en la yegua, ¿no es cierto? En la yegua generalmente que le pasa al potrillo a través de la leche. Ahora les pongo, yo voy a poner la imagen y ustedes me avisan si la ven, ¿ok? ¿Se ve ahí? Me avisan, ¿no? No, profe, no se ve ahí. No ven, ok.
Bueno, ahora les presento ahora. Ahí está. ¿Ok? Ahí sí. Sí, ahí sí se ve. Bueno, fíjense. Acá tengo yo, las hembras de este parásito son partenogenéticas en la yegua, ¿eh? Es decir, que no necesita del macho, no necesita de la cópula para producir los huevos. Los huevos miden unos 50 micras, son huevos elípticos que son larvados y tienen la larva dentro del interior del huevo que tienen las paredes delgadas, son transparentes, tienen forma de B corta dentro del huevo. El ciclo es un ciclo muy rápido, tiene un periodo de prepatencia de 9 días y el huevo cuando sale al exterior, ¿no es cierto? En 24 horas ya evoluciona entre el L1 y la L3 que es la infestante. O sea, pasa rapidísimo de lo que es. Por eso para hacer el diagnóstico yo necesito tomar una muestra que recién haya hecho la caca el potrillo, ¿no es cierto? Y con esa muestra hacer el coproparasitológico, que se hace por flotación. ¿Por qué? Porque si yo hago un análisis de una materia fecal que ya ha pasado 24 horas de que el potrillo ha hecho la caca, no me sirve porque ya tengo las larvas. Ya tengo las larvas, entonces no puedo hacer por un coproparasitológico por flotación porque no voy a ver absolutamente nada. Entonces, tengo que recoger de la caca que recién hace y de ahí, o si no, tomar una muestra directamente del recto, que es medio complicado en un potrillo tan chico, ¿no es cierto?, poder obtener una muestra sacando muestra del recto. Es difícil. Entonces, la L3 es el infestante y puede ingresar a la yegua, ingresa por piel, ¿no es cierto? Hace por piel, puede ingresar directamente por cavidad bucal o en el potrillo ingresa por piel, también el potrillo. Ustedes saben que el potrillo apenas nace ya empieza y molesta y empieza a ramonear las hierbas, aunque toma leche hasta los 7, 8, 9 meses. Entonces puede levantar una L3. Hemos dicho que la L3, la hembra adulta, es la que deposita los huevos, no necesita del macho, pero en el exterior, hacia afuera, cuando evoluciona de huevo a L3, la L3 puede hacer otro ciclo, un ciclo en el exterior, y ahí se diferencia en macho y hembra. En el macho y hembra, que después de la cópula colocan los huevos y esos huevos van nuevamente a hacer el ciclo. Algunos van a ingresar, llegan L3, ¿no es cierto?, que pueden ingresar ya por boca, por piel, a la yegua adulta o al potrillo. No siempre se pasa por leche. ¿Por qué? Porque cuando están generalmente es una parasitosis que, o sea, no es temporal, pero normalmente está cuando empiezan las épocas de lluvia, acá en primavera, verano, ¿no es cierto?, que empiezan las épocas de lluvia, se reactiva esta parasitosis. Aparte también, ¿cómo se dice? Coincide en la época en que las yeguas empiezan a parir, generalmente en septiembre. En septiembre empieza la aparición acá en el norte, en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, por ahí que son las apariciones, abril, que son las últimas apariciones que se producen, ¿no es cierto? Entonces, hemos dicho que el huevo puede hacer, la hembra de intestino delgado elimina con la materia fecal el huevo. Esos huevos evolucionan rápidamente, en 2 horas prácticamente ya hacen una evolución, en 24 horas ya hacen una evolución hacia L3, pasa L1, L2, la L3 entra a la cavidad bucal o puede entrar por piel, ¿no? Hace una vía percutánea, por piel. Vamos a lo que es por piel. Hagamos este ciclo. La que va por piel ingresa por piel,
va por capilares, corazón, pulmón, ¿ah? Y en pulmón pasa a los alveolos, del alveolo, ¿ah? Asciende hacia la faringe, ahí es deglutida las larvas y pasan a intestino. ¿Eh? Es deglutida, pasa de estómago, intestino, en intestino delgado, se localiza, se introduce en la mucosa intestinal y evoluciona L4, L5, ¿no es cierto? Pasa el parásito, ya pasa maduro, la hembra, y empieza la oviposición. En algunas, y cuando la yegua está por parir, ¿no es cierto? Ustedes han escuchado por ahí que dice, bueno, ya ha llenado la yegua. Ya llenado, pues se dice que cuando ya está cargando las mamas, que en general carga 2 veces la yegua. Tiene una primera carga que está llenando, y después ya la segunda carga que está próxima a parir, que aparecen las velitas, que se llaman, que aparecen 48 horas antes, unas velitas que son una secreción que producen que aparecen los pezones, que te indica que ya el parto ya se acerca. Bueno, cuando viene la época cuando ya ha llenado ahí se produce la migración de las larvas, de la L3, hacia la mama. Y ya en la mama, cuando el potrillo nace y mama el calostro, ahí ingresa la larva L3, que también al poco tiempo, en 2 semanas, ¿no es cierto?, ya tengo la forma adulta, que es la que me produce toda la sintomatología, la diarrea. Entonces tengo que tratar de localizarme. Acuérdense que los parásitos, en general, por ahí vos haces un copro parasitológico en un caballo que tiene toda la sintomatología de una parasitosis, pelo hirsuto, diarrea, por ahí está un poco decaído, no tiene temperatura, salvo en en la Strongyloides westeri, una alta carga parasitaria, pero tiene que ser muy alta, te da picos de temperatura, ¿no? Porque lesiona la mucosa y de ahí infecciones secundarias. Pero generalmente las parasitosis no te dan temperatura, ¿eh? No producen temperatura, al contrario, el potrillo o el caballo está normal. Bueno, entonces entre los 9 días, ahí el potrillo está mamando, y como desaslaban ingreso con el calostro, ya yo al día 9, o al día 14 ya empiezo a encontrar huevos en materia fecal. El potrillo ha ingresado con la mamada esa, o también por piel, por vía percutánea, puede ingresar al potrillo y después hacer todo el ciclo, pasar al pulmón, ¿no es cierto?, perforar el alveolo, subir, ascender hasta faringe, deglutir y instalarse en intestino delgado hasta evolucionar a la forma adulta. Y después tenemos el otro ciclo, también por boca. ¿Por boca qué hace? Por boca ingiere la L3 con la comida, la yegua o el potrillo cuando es un poco más grande, más o menos hasta los 4 meses. Es donde puedo tener una sintomatología clínica por Strongyloides westeri, pero el Strongyloides en general está en el animal adulto en cualquier especie, pero generalmente la sintomatología te la da en animales. ¿Por qué? Porque el caballo ya se hace, la yegua o el caballo adulto ya se hace resistente, entonces tiene el parásito, pero no tiene ninguna sintomatología clínica. Entonces la carga parasitaria también está contenida, pues justamente la inmunidad que tiene el caballo lo mantiene a ese parásito en una carga. No todos los animales tienen la misma sensibilidad o la misma inmunidad contra parásitos. Hay algunos que sufren muchísimo las parasitosis y hay otros que no sufren nunca. Por eso por ahí vos no desparasitas nunca un caballo tuyo, y el caballo vive gordo, vive con buena salud, no se enferma nunca, porque tiene un buen proceso inmunitario, ¿no? Pero cuando vos, ya hemos dicho una vuelta que cuando vos desparasitas una manada de caballos, siempre es bueno dejar un 10% de esa manada sin desparasitar para que mantenga y la resistencia. Lo malo siempre le gana a lo bueno. Entonces, para que no hagan una resistencia los parásitos por ejemplo, contra el antiparasitario que vos estás usando, porque tampoco tengo una enorme variedad de antiparasitarios
para llegar para desparasitarlo. Hay algunos que actúan por ejemplo, el tiabendazol es bueno como tratamiento para este parásito, para el estrongiloides. La ivermectina también, bueno, ahora hay los antiparasitarios más nuevos, pero el tiabendazol es lo primero que se usaba para el estrongiloides. Bueno, entonces, y la otra parte del ciclo es que la L3, en vez de ser ingerida, puede diferenciarse, evolucionar L4, L5, diferenciarse en macho y hembra, y después de la cópula producir la oviposición, y que de esa oviposición sí haga de vuelta el ciclo, a la yegua y al potro. Bueno, por ahí les doy muchas vueltas. Entonces, una de las preguntas que podemos hacer en el examen, por ejemplo, ¿cuál es la parasitosis que afecta tempranamente al caballo, al potrillo? Y es el estrongiloides westeri, que empieza a partir de los 14 días, yo ya puedo encontrar huevos en la materia fecal. Y acuérdense las características del huevo, ¿no es cierto? Embrionado, tiene forma de B corta, y tiene ese doble ciclo, monoxeno y heteroxeno, o sea, directamente hace el ciclo la yegua que es partenogenética, o si no el heteroxeno que hace por fuera, que se diferencia en macho y hembra, y después de la cópula se produce la oviposición. Nada más. También tiene un esófago. Bueno, eso es parte de parasitología que no lo vamos a mostrar ahora. Bueno, el tratamiento, bueno, ¿cómo haces el diagnóstico entonces? El diagnóstico lo voy a hacer. También te puede dar lesiones a nivel de piel, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hace una penetración percutánea, sobre todo en esta época que ya empieza mayor humedad o en animales que están en suelo húmedo, que la piel está humedecida, más sensible si se quiere. Entonces por ahí puede penetrar el parásito y te puede hacer una infección en la piel, puede hacer una dermatitis y después eso complicarse y hacer una piodermia, una piodermia. Entonces puedo tener una piodermia en el potrillo o en la yegua y echarle la culpa al estrongiloides, sí, por supuesto que sí, sobre todo por el tipo característico de lesiones que produce. Que le había hecho la culpa a la humedad, sí, bueno, pero la humedad es el culpable, pero el agente causal es un parásito que te penetra en la piel, te hace una penetración percutánea y ahí entran las bacterias y te pueden producir una infección secundaria. Entonces eso por las lesiones, por la diarrea, por la sintomatología clínica, ¿no es cierto? Yo tengo diarrea y por otro lado tengo por toque medicamentoso, o sea, yo por ahí se me complica por las características que tiene necesito para el diagnóstico, o sea, hemos hablado que necesito una materia fecal prácticamente fresca para poder diagnosticarlo, porque la L1, la L2, anda a encontrarla, no lo vas a encontrar tan fácil. En cambio, en el huevo lo ves fácil en el microscopio de este parásito. Entonces, como por ahí se me complique, yo tengo un potrillo de 9 días que no sé si es que por el celo, la diarrea del celo, le doy antibiótico y no pasa nada, bueno, desparasiten. Les voy a dar un antiparasitario. Y el tipo te va a decir, pero tan chiquito, ya puede tener parásito así. A partir de los 14 días ya voy a encontrar huevos en la materia fecal y a partir de los 9 días ya puedo encontrar, ya el parásito está produciendo irritación a nivel intestinal. Acuérdense porque pasa por leche. Entonces eso es la explicación que le tienen que dar. Hace una vía transmamaria. También puedo desparasitar a la yegua 45 y 15 días antes del parto. Y por otro lado, al potrillo, si yo lo desparasito y a las 48 horas se me corta la diarrea, no le he puesto ninguna otra cosa. Lo desparasito y se me cortó la diarrea. Y bueno, es porque era parásito. Era el estrongiloides, no cualquier parásito tampoco. Bueno, a ver si seguimos acá. Ok, ¿estamos?
Mario González. Bueno, denme 2 segundos y vamos a empezar con el tema de rodococos. Eso es todo. ¿Alguna pregunta sobre estrongiloides? No es complicado, un tema más o menos es fácil, sí, estrongiloides es relativamente fácil. No se hagan problema con tanto con pero acuérdense de que tienen que ir diferenciando las parasitosis que venimos viendo. Espero que la anterior la hayan estudiado, o sea, que haya sido clarita, a pesar de que estaba medio loquito ese día, pero no hay problema. Bueno, denme 2 segunditos, ya seguimos.
Ahí. Bueno. Bueno, pero ahí ven chicos, ahí. ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Seguro, ¿no? Bueno, vamos con Rhodococcus. Entonces, dentro de lo que son las enfermedades infecciosas en el potrillo, de la rodococcosis, Rhodococcus es una de las patologías que más temprano afecta a los potrillos entre 1 a 5 meses de edad. Es una enfermedad que varía muchísimo en cuanto a la aplicación, porque a la presentación no es estacionaria, primero y principal, es zoonosis, y por otro lado, hay muchas cosas de la rodococcosis que no se sabe, porque, por ejemplo, es terrible en algunos aras, en algunos campos, te mata todo, en otros solamente se afectan unos cuantos, y en los otros está presente, pero no, por alguna u otra razón, no se sabe cuál, pero no pasa nada, no lo afectan a los potrillos. Bueno, es producida por una bacteria facultativa, afecta el tracto respiratorio de los potrillos, son susceptibles a los equinos de varias especies de animales salvajes, no es estacional, es una zoonosis, que ya la sabemos. ¿Qué pasa con el Rhodococcus? Es una bacteria, un bacilo, poco bacilo, gran positivo, es telúrico, se encuentra en el suelo. Y los potrillos produce una bronconeumonía supurativa crónica. Es muy difícil el diagnóstico, sobre todo para los que no están acostumbrados a diagnosticarla, ¿no es cierto? Que no están acostumbrados a la enfermedad. Incluso hay un montón de campos acá en Tucumán de que se mueren los potrillos y sí estamos acostumbrados, por ejemplo, a la rinoneumonitis. Entonces diagnosticamos todo como rinoneumonitis y no le damos importancia a la rodococcosis, que hay un montón de campos que hay Rhodococcus y Coccus es bastante alta. Lo que pasa que bueno, se me ha muerto, doctor, se me ha muerto. Y bueno, vamos a hacer la necropsia. No, es que ya hace como 2 días que se muere. Campos en que tienen un buen manejo sanitario, sí cambia la cosa, ¿no es cierto? Y es ahí donde vos podés estar más al tanto de cómo manejar la situación y enseñarle a la gente que trabaja con esos animales a cuál es el problema y cómo diagnosticarlo tempranamente. Sigamos. Entonces, la rodococcosis es producida por Rhodococcus X, también es conocida como neumonía abscedante, neumonía granulomatosa, neumonía bronquial. Es una enfermedad que puede tener un curso agudo, subagudo, te puede matar el potrillo en 24 horas sin que vos te des cuenta. ¿Por qué? Porque el potrillo tiene una... ¿Por qué se vuelve crónico? Puede ser un curso crónico, porque el potrillo tiene una capacidad pulmonar
Muy bien. Entonces, te puede afectar más de la mitad del pulmón y ni siquiera de los pulmones ni siquiera te das cuenta. O sea, el potrillo solamente te das cuenta cuando se lo trabajas para agarrarlo, para desparasitarlo. En el caso, por ejemplo, de que hay una estrongiloidosis o estrongiloides Westeri, que lo encerres para trabajarlo o para hacerle algún tipo de vacunación. Y ahí te aparece tremendamente los hollares, ¿no es cierto? Le falta el aire, está agitado. Y los potrillos se pueden 39, 39 y medio, hasta 40 grados de temperatura. Vos te vas a dar cuenta que el potrillo ya está agachando la cabeza. A ver, esperen un poquito. Juani, sácame esto. Denme un segundo. Porque se corta. Ok, denme un segundito, ya lo... Bueno, cortámoslo. Perdón. ¿Estamos? Ok, bueno. Avísenme si ven la imagen. ¿Ven? No, profe. Okay. ¿Sí o no? No se ve No, nada. Sí. Ah, profe, no. bueno, esperen un poco. Me voy a... Esperen que voy a buscar mejor internet. Poni arriba. ¿Eh? Me voy acá. Bueno, ahí le pongo. Bueno, ahí lo ven. Sí, ¿no? No, profe, no se ve. Profe, me está compartiendo pantalla. Ok. Espérenme un poquito. Bueno, ahí la comparto, ¿ok? Bueno, ahora sí. Creo. Bueno, ¿vamos? ¿Sí? Sí, sí, perfecto, ahí sí se ve, profe. Bueno, va. Gracias.
Bueno, entonces, ¿dónde estábamos? En la sintomatología bueno, qué es lo que pasaba con el potrillo. El potrillo es muy difícil diagnosticarlo al rodococo en el potrillo, o sea, ver que el potrillo tiene algún problema o anda mal. ¿Por qué? Porque el potrillo tiene esa gran capacidad, decíamos, de sobrellevar toda la falta de oxígeno y todo lo que no anda bien. En el potrillo hasta el último, para que le veas al potrillo, acordate, el potrillo está fundido. Ya cuando llegas, ya el potrillo no da más, ya que lo han visto raro, que lo han visto, que si no mamaba hace como una semana, 10 días atrás. Bueno, todo ese viene mal y lo que pasa con el potrillo ese es que tiene existente, el potrillo tiene una gran capacidad de sobrellevar toda la falta de oxígeno. Bueno, hablemos un poco sobre el agente causal, que es el Rhodococcus. El Rhodococcus equi, habíamos dicho, es un bacilo gram positivo, intracelular facultativo, muy resistente, no esporulado, catalasa positivo, y ustedes cuando lo vean, cuando se ve en la microscopía electrónica, tiene la forma de caracteres chinos, de una Y o una B corta. Entonces esa es la forma de Rhodococcus cuando se hace el diagnóstico. Esa capacidad es muy resistente, posibilidad de meterse dentro de los macrófagos tisulares, nosotros se mete dentro de los macrófagos y la capacidad para mantenerse dentro del macrófago y evitar que la unión fagosoma-lisosoma lo destruya, ¿no es cierto? Utiliza las propias células del organismo del caballo para reproducirse y afectar los pulmones principalmente. El 50%, gracias, el 50% de los potrillos que tienen el cuadro neumónico presentan diarrea. Pero no todos los que presentan diarrea presentan un cuadro neumónico. Entonces es bastante complejo el proceso del Rhodococcus, del ciclo del Rhodococcus. O sea, el Rhodococcus produce trastornos respiratorios, esa neumonía, por eso viene el nombre. Pero en la mayoría de los casos, vos tenés una diarrea en el potrillo. Tiene diarrea, ¿no es cierto? Porque empiezan las moscas a molestarlo, estamos a ver que los postos de la cola empiezan a pelarse en las nalguitas. Los costados de la nalga empieza a pelarse y entonces eso te tiene que llamar la atención un poco. Bueno, entonces al no tener cuando vos veas vayas a hacer una revisación a Laras, vas a ver de que hay un potrillo o dos potrillos que están permanentemente moviendo la colita, cuando no tengas suerte de que te haga la diarrea ahí cuando vos los veas. Los síntomas principales entonces son síntomas respiratorios. Es una bronconeumonía supurativa crónica. Un moquillo, le diría, está con moquillo, doctor, el potrillo. Bueno, vamos a ver el moquillo que tiene el potrillo. Empezás a controlar, como la fiebre es bifásica, por ahí vas a tener fiebre, por ahí vas a estar normal. Entonces no es un valor para que vos le tomes la temperatura, no fiebre, bueno, no es infecciosa. Guarda, ¿no? Que no te confundas, porque vos podés tener el positivo, ¿no es cierto?, el potrillo con Rhodococcus, pero le tomas la temperatura y no puedes descartar que sea un proceso infeccioso porque la temperatura esté baja. Generalmente tenés cuadros de temperatura y en neumonía. Acuérdense, en el caballo siempre que es bastante sensible para la bronconeumonía. La neumonía
te va a dar una temperatura altísima, 39,5, 40 de temperatura. Cuando tiene un cuadro de neumonía, más cuando es una neumonía supurativa crónica, porque es abscedante, produce abscesos a nivel pulmonar, y dentro de para el diagnóstico tenés lo que es con un ecógrafo, no se lo podés hacer el diagnóstico, o con rayos X. Generalmente acá en la Argentina no usamos ni la placa radiográfica ni el ecógrafo para diagnosticar una bronconeumonía de este tipo. Sí, en otros países se usa mucho. Nosotros usamos más el análisis de sangre, es lo mejor, lo más rápido que nosotros, lo más práctico para nosotros. Bueno, por lo menos yo, pero en general acá en Tucumán no usamos tanto el ¿cómo se llama? El ecógrafo para el diagnóstico, ni la placa radiográfica. Bueno, entonces, fiebre leve a moderada, al principio, y para diagnosticarlo, uno de los controles que tenemos que hacer es tomar la temperatura permanentemente, todos los días, a la mañana se toma la temperatura para controlar, un caballo que tenga una temperatura leve a moderada, lo separo y no lo largo con el resto de la manada, sino que lo tengo separadito para controlar. La falta de la taquipnea es otro de los síntomas característicos, la falta de respiración, pero ya hemos hablado de eso, el potrillo, muy resistente, soporta hasta que ya se esté asfixiando, recién te vas a dar cuenta, o cuando lo empiecen a corretear para cazarlo. Hay la falta de apetito, ya se acerca y agarra y estira el hocico, ¿no es cierto? Y trata de mamarle a la yegua, pero no lo mama, ¿no? Hace un par de mamaditas y ya baja, se mantiene permanentemente echado. Te das cuenta que el potrillo no está bien. Después tenés la letargia, bueno, que es parte de lo que hemos dicho, el refuerzo abdominal aumentado. El caballo sufre mucho del EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y vas a ver la línea del huélfago, que se llama, ¿no es cierto?, que son los músculos abdominales que al estar trabajando más, porque no pueden expirar el aire, ¿no es cierto? Entonces ahí vas a ver que se forma la línea del huélfago. Entonces se nota ese refuerzo abdominal aumentado. La tos, no es tan frecuente la tos como podría ser una influenza equina en el caballo, ¿no es cierto?, en el adulto. No es esa tos permanente, muy rara. Generalmente cuando ya tiene esa tos ya está muy avanzado. Las descargas nasales son comunes, generalmente de ambos hollares. Al principio es ese mosquito transparente, y después ya se hace ese moco purulento. Después existe también una forma subaguda con fiebre alta, o encontrar directamente al potrillo muerto. La virulencia de la bacteria se debe generalmente a una virulencia de proteína de virulencia adquirida, se llama, que están caracterizadas de la VAP-A, que es la base de la virulencia, ¿no? Se llama VAP, virulencia, proteína de virulencia adquirida. VAP-A, C, hasta la H. O sea, son 7 virulencias. La VAP-A es la que se usa para la preparación de la vacuna, la proteína de virulencia adquirida. Vamos con otro. También puede haber los síntomas extrapulmonares. No todo es respiratorio en el cuadro de la Rhodococcus. Entonces ya hemos dicho que las lesiones intestinales están en un 50%, pero siempre con lesiones pulmonares. La enterocolitis ulcerativa, multifocal, bueno, esta enterocolitis ulcerativa, multifocal y tiflitis sobre la placa de Peyer, y lamentablemente lo voy a encontrar en el potrillo muerto cuando esté haciendo la necropsia.
O sea, voy a abrir ese potrillo, me voy a los pulmones, voy a encontrar lesiones en los pulmones. Me voy a intestino, voy a abrir y voy a encontrar la tiflitis y la enterocolitis, esa, toda la mucosa, toda inflamada y ulcerativa. ¿Se ven las lesiones ulcerativas? Creo que tengo una imagen de las úlceras sobre la mucosa. Fiebre, hay depresión, la diarrea, la pérdida de peso. Van a ver los potrillos también, un potrillo que no está bien, un potrillo que mama bien, que la yegua está muy linda, pero que está bajo de peso, no levanta peso, por ahí tiene cólicos frecuentes. Es por esto, es por este síntoma. Tengo que pensar en que puede ser un Rhodococcus. El cólico en el potrillo, a veces le echamos la culpa bueno, que la yegua tiene mucha leche, que el potrillo mama mucho. Tengo que pensar en cólico, pienso en parásitos también. Acuérdense que esta enfermedad se produce principalmente entre el mes y los 5 meses. Entre el 1 y los 2 meses es el pico. ¿Por qué se produce? O sea, las defensas, la inmunidad humoral tiene muchísimo que ver acá y justamente coincide con el pico de descenso de los anticuerpos del calostrales, ¿no es cierto?, entre el mes y los 2 meses, y ahí el pico de lesión, de enfermedad del potrillo se producen en esa época, entre el mes y los 2 meses, y la mayor mortandad se da en esa época también. Ahí lo puedo diferenciar, por ejemplo, con la rinoneumonitis, porque la rinoneumonitis o los cuadros de arteritis viral equina, ¿no es cierto?, que la yegua se enferma, el potrillo se enferma durante la gestación y el potrillo nace débil, pero se muere, no pasa de los 10 días ese potrillo normalmente, o muere a las 48 horas, el potrillo con rinoneumonitis. También puedo tener hipoproteinemia y ascitis, obviamente. ¿Por qué tengo ascitis? Por la hipoproteinemia. ¿Saben por qué se da la ascitis en la hipoproteinemia? Les pregunto, ¿no? Menor presión oncótica, mayor salida de los líquidos afuera. Exactamente, por la presión oncótica de las proteínas, ¿no es cierto? Entonces no mantienen los líquidos dentro de los vasos sanguíneos, extravasa el líquido y se produce la ascitis. En la parasitosis tengo ascitis. Obvio. Obvio. ¿Por qué? Tengo ascitis porque tengo una alta carga parasitaria, tengo baja proteínas en el torrente sanguíneo, entonces no tengo esa presión oncótica. Tengo anemia también, y entonces tengo ascitis. También otro cuadro este cuadro de polisinovitis aséptica en las articulaciones tibio-tarsianas también se dan, pero en general se dan un poco más temprano. O sea, si yo tengo un potrillo con una polisinovitis en las articulaciones, si bien en la tibio-tarsiana, pero pueden ser en cualquiera, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que es aséptico? Bueno, si yo hago una punción, voy a ver que no está purulenta. Otra cosa, ustedes hacen una punción en un potrillo y sacan pus, la mayoría yo les diría que no le den tantas esperanzas al propietario porque el pus dentro de la articulación te come una articulación en 8 horas. O sea, en 12 horas vos tenés un potrillo ya sin cápsula articular, sin ligamentos colaterales, destruidas las articulaciones, ¿no? Vos vas a ver primero un potrillo, lo vas a ver y tiene las articulaciones hinchadas, y vas al otro día y ya cuando ha pisado y se disloca entera la articulación. Lamentablemente no tiene vuelta atrás. Un potrillo que vos tratés de salvarlo, pero ya tiene destruidos los cartílagos articulares. El pus te come una articulación entre 8 y 12 horas, no tenés más cartílago articular. Arrivederci. Después tenés la polisinovitis, podés tener, si tengo más temprano, menos del mes, yo en qué pienso si tengo una polisinovitis. Voy a pensar en un Rhodococcus y no, en general. No voy a pensar en Rhodococcus, porque igual vos te podés confundir cuando estás viendo un potrillo en un aras que estás acostumbrado a verlo y que sabes que ahí tenés ese problema, entonces te guías. Pero nunca hagan un diagnóstico
¿cómo se dice? No vayan prediagnosticados ya el potrillo después de la... Silencio, por favor. No hagan, no vayan con un diagnóstico preformado ya del potrillo por lo que le han contado de lo que tiene. Entonces no... ¿por qué iba esto? Por la polisinovitis. Porque a veces... entonces, si yo tengo un potrillo de menos de 30 días y tengo una polisinovitis, no voy a pensar en eso, voy a pensar que la infección me entró por el ombligo. Se llama una polisinovitis y ya es séptica, no es aséptica en general. Cuando entra la articulación por el ombligo, no se desinfecta el ombligo y me aparece ese cuadro de polisinovitis. ¿Por qué? Porque ¿por qué se produce la inflamación de las articulaciones? Porque hay una reacción antígeno-anticuerpo. Porque hay el organismo que está reaccionando, ¿no es cierto? Y está produciendo esa reacción antígeno-anticuerpo en la membrana sinovial. Es ahí, en la membrana sinovial, donde se produce ese tipo de reacción. ¿Y dónde se produce el líquido sinovial? En la membrana sinovial es la que produce el líquido sinovial. Y al producirse ese proceso de antígeno-anticuerpo por el Rhodococcus, ahí se empieza a producir el cuadro inflamatorio. Esas son las lesiones en la mucosa del ciego de un potrillo. Estas ulceraciones que presenta acá, pues son lesiones ulcerativas por Rhodococcus, característica del Rhodococcus. Vos tenés que las diarreas, tenés dos tipos de diarrea, las diarreas o virales o bacterianas en general. Acordate, no descartes las diarreas parasitarias. Dentro de las diarreas virales tenés todas estas causales, el herpes virus 1, que ya lo vamos a ver, el adenovirus, coronavirus, rotavirus, son los causales más comunes de diarrea en el potrillo. No son tan graves, no producen tantas lesiones, pero ¿por qué se produce la diarrea en estos casos? Porque los virus agarran y se meten dentro de lo que son las vellosidades intestinales, las células epiteliales, los enterocitos en general, ¿no es cierto? Se replican dentro del enterocito y rompen la célula. Entonces no hay absorción. Por otro lado, ¿qué hace? Para recuperar ese enterocito, los enterocitos inmaduros que están en la base migran hacia la superficie para reparar esa herida, ¿no es cierto?, que ha producido la rotura del virus, que se ha replicado dentro de la célula y la ha reventado el enterocito. Entonces, el enterocito inmaduro migra desde la base de la célula, de la mucosidad, y sube. Entonces, ¿qué pasa con ese enterocito inmaduro? Lo que hace, produce el inmaduro, en vez de producir absorción, de su acción absortiva, tiene una acción secretoria. Entonces, empeora el cuadro de diarrea. Bueno, por un lado. Después tenemos las diarreas bacterianas, que está la coli, que es una de las más comunes, y es muy común la Escherichia coli en el potrillo. Y está Salmonella, Clostridium y Rhodococcus. ¿Qué pasa con la salmonela? La salmonela en realidad no diagnostiqué muchas veces de diarrea por salmonela. Una sola vez creo que era un potrillo que estaba por todos lados, no solamente en el intestino, sino que también en el aspirado de la articulación había salmonela. Pero una de las más comunes es las clostridiales. Ok. Las clostridiales son las diarreas más comunes en el potrillo. Por eso, para el potrillo, ¿qué uso yo para la diarrea? Y uso las penicilinas. Para el clostridio le meto penicilina. Penicilina, procaínica, benzatínica, cualquiera. Las combino las tres, más un estreptomicina. Penicilina estrepto. Lo mejor que tengo le pongo cada 24 horas. Cuidado, las penicilinas que vienen combinadas te dicen que la apliques cada 72 horas. No, señora, apliquen cada 24 horas. Van a tener mucho mejor resultado que siguiendo las indicaciones del prospecto. ¿Por qué? Porque tengo una penicilina que me dura 72 horas, pero tengo las otras que no. Entonces, cuanto más amplio espectro tenga de acción, mejor. No voy a producir un exceso ni nada. Y en vez de darle 14 días de penicilina, con 4 o 5 días de antibióticos soluciona el problema en la mayoría de los casos. No digo que por ahí no tengas que darlo. Para la Escherichia coli, por ejemplo, sí. Porque la Escherichia, bueno, no estamos yendo mucho. Pero la Escherichia coli sí es una patología que te afecta, sobre todo cuando te afecta las vías urinarias, hay 10 días seguro, ¿no? 10 días o 14 días para darle de penicilina o enrofloxacina. Bueno, en el potrillo no se usa enrofloxacina. Bueno, ya.
Sigamos. Esta es una necropsia de un potrillo, ¿no es cierto?, con Rhodococcus equis, una neumonía con Rhodococcus. Miren, fíjense la cantidad de abscesos a nivel del pulmón. Esto prácticamente no hay pulmón funcional acá. Sin embargo, un potrillo que vive acá, este corazón, esto es parte de tráquea, y todo esto son lesiones, abscesos pulmonares. ¿No? Abscesos pulmonares, abscesos pulmonares. ¿Por eso dicen que es granulomatosa, profe? Exactamente, es el tipo de lesión que te da y por eso es neumonía granulomatosa, o neumonía abscedante también, todos estos son abscesos. Genial. Acá van a ver el potrillo con la madre, y fíjense esto que está en el círculo, fíjate la cola, ese pelado que tiene ahí el potrillo es porque tiene diarrea, porque está permanentemente sacudiendo la cola, porque las moscas le están sobrevolando permanentemente toda esta zona, entonces es lo que le produce este pelado acá en los bordes de la colita. Y también van a ver los garrones, fíjense en los garrones, no de esta foto, ¿no? Pero en un animal vivo, vean los garrones y van a ver todos manchados con caca, con materia fecal, todo con materia fecal. Al 9º día, y bueno, puede ser la diarrea del celo. Espero un 24, 48 horas a ver qué pasa. La diarrea puede ser más pastosa o puede ser directamente de proyectil, depende cuál sea el causal. Las clostridiales en general producen muchos gases y son esas diarreas explosivas que levanta la cola y larga con gases. Bueno, esas son clostridianas. El potrillo pedorringui. Bueno, esto es un absceso en mesenterio, te afecta al mesenterio, ¿no es cierto? Todo está en el mesenterio, todos los ganglios mesentéricos, esta presentación, fiebre, siempre tenés fiebre, ¿no? Acuérdense, pero la fiebre por ahí puede ser bifásico si el animal está descompensado. Tomás temperatura, no hay fiebre, no quiere decir que no esté enfermo, si lo estás viendo, que está destruido el animal. No me voy para la parasitosis, tengo que ver un montón de cosas. Hay deshidratación, y sí, el potrillo se deshidrata rápido. El corazón, acuérdense, bombea sangre primero a la cabeza. El segundo órgano en importancia son los riñones, y de ahí te va para el resto del cuerpo. Entonces, ¿qué hace el potrillo? Un potrillo que se deshidrata, y bueno, tengo que compensar esa cantidad, ese volumen sanguíneo que tengo, y saco un poco de sangre que estaba destinada a los riñones, que trabajaba en total completo. Hay sangre que se está yendo para el proceso inflamatorio que tengo en los pulmones, entonces se me descompensa todo. Y si yo tengo un ara de pura sangre, o de cuarto de milla que los uso, o de árabes que los trabajo para hacer endurance, después no me van a servir nunca. Son caballos que no van a rendir nada. Va a ser que vaya a hacer que sea una estafa, porque bueno, me pasa todo esto. Otros síntomas de la polisinovitis aséptica, las articulaciones tibiotarsiales, bueno, ya hemos visto esto, uveitis también, anemia, trombocitopenia. Por neumonía puedes tener, la neumonía, la poliartritis séptica es de complicación del proceso neumónico ese. La osteomielitis también se da, abscesos hepáticos, renales, polisinovitis, sinusitis, son otros síntomas que, bueno, que ya se presenta ese potrillo en general. ¿Para qué te sirve esto? Uveitis, la anemia, la trombocitopenia, en un diagnóstico, ¿no es cierto? Para cuidarlo a los otros, al resto de los potrillos de la manada, para estar atento y enseñarle al propietario o al cuidador cómo lo vamos a controlar. Porque tenés que tener en cuenta que es telúrico, tengo que bajar la carga, bueno, ya entramos un poco en lo que es el manejo. Entonces, hemos dicho que es un patógeno intracelular facultativo, y la inmunidad puede estar dada por factores celulares y factores humorales. ¿Por qué es un patógeno? ¿En dónde reside la virulencia del Rhodococcus? El Rhodococcus penetra por vía aérea, o sea, por cavidad nasal. No entra por boca, ¿no?
ingresa, o sea, el que entra por boca, así como entra, después sale. La infección a nivel digestivo se da porque entra por cavidad nasal, se replica en los macrófagos alveolares y de ahí, con el esputo, expectora el potrillo, traga, ¿no es cierto? Y ahí va intestino, ese patógeno, ese bacilo patógeno, e ingresa a intestino y ahí produce las lesiones intestinales y las demás, y todas las complicaciones que se dan más. Porque la uveitis, también puede ser pregunta de examen, todo lo que es uveitis, todos los procuadros son inmunomediados. La uveitis, la anemia, son todos procesos inmunomediados. Entonces, ¿en qué reside una de los procesos virulentos de cosas? Es que evita la unión fagosoma-lisosoma. ¿Cómo es el proceso ese de fagosoma-lisosoma? Yo tengo la bacteria, ¿no es cierto? Por endocitosis, el macrófago lo fagocita y forma el fagosoma. Aquí esto les explico un poquito, no sé, se ubican, ¿no es cierto? Esto es una célula que tiene el núcleo, el aparato de Golgi y las mitocondrias, ¿ok? Entonces, ¿cómo el proceso? Del aparato de Golgi salen los lisosomas, que son los lisosomas primarios, bueno, sale el lisosoma. Ese lisosoma se une al fagosoma normalmente, el lisosoma secundario, el lisosoma se une al fagosoma, destruye la bacteria que ha sido digerida, que ha formado el fagosoma por la célula, la lisa, se produce la digestión de esa bacteria y se elimina por exocitosis. Ese es el proceso normal. ¿Qué pasa en el Rhodococcus? El Rhodococcus ingresa al macrófago alveolar que lo fagocita, forma el fagosoma y cuando viene el lisosoma para destruirlo, no puede unirse. Entonces se mantiene y se replica dentro de la célula. Entonces ahí reside la base de su patogenicidad. No puede ser destruido. Entonces, ese es uno de los causales. Después, otro de los agentes de la virulencia del Rhodococcus está dado por la presencia de un plásmido. ¿Qué son los plásmidos? ¿Saben lo que son los plásmidos? Ok. Son ¿Segmentos de ADN circular? Exactamente, son ADN extracromosómicos que generalmente son circulares, ¿no es cierto? Y que codifican una familia de 7 proteínas, que son estas que le hemos dicho. BAP-A, C, D, F, G, H. Esas son las 7 proteínas. Entonces la virulencia se debe a eso. Está dada por un plásmido que codifica una familia de 7 proteínas, la proteína de virulencia adquirida, y por la presencia de ácido micólico en la pared celular. Esa es la base de la virulencia del Rhodococcus. Esta BAP-A, esta proteína de virulencia adquirida, es la principal y es en la cual se basa en general la virulencia del Rhodococcus y en la cual se han basado los científicos para armar la vacuna. Porque es la que mayor inmunidad despierta. El potrillo tiene una gran capacidad bueno, ya entramos en esa parte, para detectar para la formación de anticuerpos. Miren acá. Entonces, ¿cómo es el proceso epidemiológico en el potrillo? La bacteria está en el intestino y se elimina con materia fecal. Tiene la capacidad de replicarse un montón de veces dentro del tubo digestivo, hasta 10.000 veces se multiplica dentro del tubo digestivo del potrillo y se elimina al medio ambiente. Entonces, acá tengo que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque es lo que después me va a contaminar el sector del campo que tengo, las yeguas madres con los potrillos, y que lo tengo sobrecargado, ¿no es cierto? Y que tengo un bebedero en un solo lugar, entonces el animal se mantiene cerca del bebedero en las épocas más secas, se mantiene cerca del bebedero y toda esa zona con polvo ya porque se comió todo el pasto en la cercanía del bebedero, entonces quedó sin pasto.
y el rodococo es telúrico y vuela con el polvo. Se produce el ingreso, ingresa por cavidad nasal, con el polvillo. Cuando se produce empiezan a correr, entonces se levanta todo ese polvillo que está todo contaminado por la bosta del potrillo, ingresa por cavidad nasal. De ahí va al pulmón, pasa lo que acabamos de ver con los macrófagos, de ahí se produce la inflamación, de pulmón por el esputo, por la expectoración, traga, va a intestino, y es ahí en intestino donde la bacteria se replica. El bacilo se replica un montón de veces, ¿no es cierto?, produciendo todas las lesiones que hemos visto y sale al exterior contaminando el medio ambiente. Entonces, ¿qué me da acá? Y me da las pautas. Si yo conozco la epidemiología, sé más o menos cómo la voy a manejar. ¿Y cómo la voy a manejar? Y regando, obviamente, las hectáreas, ¿eh? O poniendo menos cantidad de potrillos por hectárea, de yeguas con sus potrillos por hectárea. ¿Por qué? Porque justamente por esto, por el exceso de animales dentro de lo que es el predio, me produce este cuadro de contaminación masiva del campo. Pero curiosamente hay campos, hemos dicho, que tienen con la misma cantidad de bacterias contaminante en el potrero, ¿no es cierto? Hay campos que prácticamente no tienen problemas con los potrillos. No se sabe por qué es lo que le da la inmunidad, si es el ambiente, pero en ambientes similares también pasa lo mismo. Entonces, todavía hay mucho por estudiar para el rodococo. Digamos un poquito más. La inmunidad depende de anticuerpos y de mecanismos celulares. Por eso el uso del plasma hiperinmune, ¿no es cierto? El plasma hiperinmune se usa en los campos que están muy contaminados y que tienen mortandad elevada, porque te puede producir una catástrofe en el campo. Vos, escuchame, la yegua tiene una gestación de 336 días. Vos estás esperando 336 días para tener tu producción, para empezar a vender los potrillos y recuperar toda la plata que invertió en alimentar todas esas yeguas y en los servicios que por ahí pagás y te aparece un rodococo y una pandemia de rodococo. O sea, te empiezan a aparecer y a caerte muerto y le diagnostica, el tipo se quiere morir cuando le expliques lo que significa el rodococo y cuál es el problema que tenés. Entonces existe esto, el plasma hiperinmune, que se le aplica al potrillo como parte de tratamiento, se le aplica 1 litro de plasma hiperinmune en la primera semana y 2 semanas después, o sea, la tercera semana le aplicas otro litro de plasma hiperinmune. Entonces, ¿qué hace eso? Hace que el potrillo se mantenga en la baja, cuando después se va a producir la baja de anticuerpos, que no te agarre el rodococo. La opsonización de rodococo X. Bueno, ¿qué pasa con la opsonización? La opsonización, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estimula? Y estimula la producción de anticuerpos. Estimula a los macrófagos para que coman esa bacteria, ¿no es cierto?, que está rodeada de los anticuerpos. Entonces eso también se usa la opsonización de rodococo X, que se ha hecho un cobayo el trabajo, ¿no es cierto? Y se ha determinado que estimula a los macrófagos para que maten al rodococo. Denme 2 segunditos. Ok. Sigamos. Es complejo, ¿no? Bueno, para el diagnóstico, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? Tengo un montón de elementos para que me pueden servir para el diagnóstico. Primero, entonces, que no vaya nunca con un diagnóstico preformado. Que me cuenten la historia. Yo me acuerdo de Rébora que había dicho esto y esto y esto. Esto es rodococo. No vaya a ser que te comes con leche, porque no te van a llamar más, porque vas a hacer todo un movimiento, y tenías que desparasitar. tenías que agarrar un poquito de bosta del potre y desparasitar. Bueno, listo. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones que vos le vas a dar si estás sospechando de que es rodococo?
La toma diaria de temperatura, ¿no? Es más de 38,8, 39 grados centígrados, hay temperatura. Separar esos potrillos, con las madres obviamente, ¿no es cierto? Y controlarlos diariamente a ver qué es lo que pasa, cómo va evolucionando eso. Obviamente va a empezar un tratamiento, ¿no es cierto? Un caballo que tenga un potrillo que tenga más de 39 grados centígrados y está con un problema. Voy a empezar transfiriendo antibióticos. Ya vamos a ver cuál. Los potrillos que cuando vos digas, bueno, lo encerremos y agarremos algunos para controlarlos. No que te traigan el que lo han visto mal, ¿no es cierto? Porque está ahí, está fundido. Traigamos a todos. O traigamos una gran parte. No, traigamos a todos. Quiero verlo a todos. Empiezan a ir y a poquito. Guarda. Tengan cuidado cuando encierren un grupo grande de yeguas con los potrillos que son recién nacidos, son potrillos chicos, entre 1, 5 meses, 4, 5 meses, porque las yeguas son brutas, los potrillos son tontos, son tontos, están aprendiendo a manejarse en el lote, entonces, y hay yeguas que son muy grandes, te van a atrapar, te van a quebrar un potrillo seguramente. Manejarlo con cuidado, ¿no es cierto? Con todas las precauciones. Listo. La edad, principalmente 2 meses. Se da en esa etapa. ¿Por qué? Principalmente en los 2 meses, habíamos dicho, porque es la edad en donde empiezan a bajar los anticuerpos maternos. Baja la inmunidad, los anticuerpos calostrales. Otra forma de determinarlo es la determinación del fibrinógeno plasmático, que es muy fácil, es lo que usamos, es lo más fácil, porque con la determinación del fibrinógeno, el 200 a 600 miligramos por ciento es lo normal en un potrillo de 2 meses. ¿Qué pasa en un potrillo que tenga una neumonía? Porque yo acá lo que estoy determinando es la neumonía, ¿cierto? Con la neumonía, con el proceso inflamatorio, eso puede llegar a 1000, 2000, hasta 5000 miligramos por ciento. Altísimo. El conteo de leucocitos totales y su fórmula diferencial también. Lo normal de neutrófilos, por ejemplo, es de 10.800. El potrillo se da, lo normal de glóbulos rojos son 15.000 glóbulos rojos. El valor normal que yo voy a tener en un potrillo. Si tengo más de eso, y bueno, guarda porque acá está pasando algo, tengo un problema. Y en una neumonía, por Rhodococcus principalmente, no en cualquier neumonía, pero en una neumonía con Rhodococcus, entre 20.000 a 50.000 glóbulos rojos puede llegar a tener. Por supuesto, el porcentaje de neutrófilos en infección de este tipo, pero el porcentaje de neutrófilos lo normal es de 70 a 72%. En un potrillo enfermo llega a 90, 92%. Son valores tontos que te lo aprendes y cuando te traen, vienen y ya lo han llamado de la Vega, Álvaro de la Vega, para que vea el caballo y le diagnosticado, no sé, parásito. Y va y te muestran a vos el análisis. Vos mirando el análisis nomás, por ejemplo, tiene 30% de 30.000 glóbulos rojos, glóbulos blancos. ¿Qué edad tiene? Te va y le diagnostica. Ahí va a iriarte y diagnostica tal cosa. Entonces, sabiendo que ¿por qué estábamos? Pues sabiendo que el porcentaje de neutrófilos, ¿no es cierto?, del 70 al 72% se va al 90, 92%. Y papá, ahí hay un problema, una neumonía, porque acuérdense de que tienen los potrillos que no tienen mucha sintomatología, pero has tenido potrillos que se han muerto y no sabes por qué, porque te han llamado y ya estaba podrido el cuerpo. Entonces no te sirve una necropsia en ese animal. Bueno, sigo. Profe, ¿no se habría también aumentado lo que sea el índice de la inmunoglobulina E? Al ser un La parásito. inmunoglobulina, no. En realidad, el tema de las inmunoglobulinas no es la E la que aumenta, porque, por ejemplo, vos vas a tener los eosinófilos vas a tener aumentados. ¿Por qué? Porque el eosinófilo aumenta principalmente en 2 situaciones, ¿no es cierto? Cuando tenés una alta carga parasitaria
y cuando hay un cuadro inflamatorio, pero también van a aumentar las plaquetas. En el caballo vos tenés la bilirrubina indirecta, por ejemplo, arriba de 2,5, la bilirrubina indirecta te está marcando úlcera, porque acá tenemos poco gastroscopio, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué diagnostica úlcera gástrica en el caballo? Con la bilirrubina indirecta. Generalmente siempre está baja, está en 1,9, 2, ya 2,5 ya, papá, ni más de 2,5 es úlcera gástrica seguro. Es un cuadro, es, ¿cómo se dice? Patognomónico. El PCR, bueno, otra, la radiografía y ultrasonido que estábamos hablando. Que no son muy usadas, pero obviamente son yo no hago placa radiográfica, pero bueno, se ve, vos vas a ver en un pulmón limpio cómo está y en un pulmón con los abscesos cómo aparece. O sea, vale la pena gastar, que el dueño gaste en un potrillo, que vos le haces una placa, tiene problemas respiratorios y le encontré absceso, y la verdad que no. Pero uno como veterinario dice, bueno, o sea, te puedes tener dos cabezas, una cabeza material económica, con la, a ver, uno que cría animales cría porque es el negocio, tiene su negocio. Con la venta de potrillos, en eso está una de las entradas de plata que tiene la venta de los potrillos. Pero si yo tengo un potrillo que ya no da más, que no lo voy a poder vender, o que sé que se termina muriendo y lo tengo que sacrificar, pero tengo que estar muy seguro si es que vas a sacrificar un potrillo. Tengo que estar muy seguro porque, a ver, lo vas a dejar sin hacerle nada y que el animal se muera sufriendo. Y les aseguro que más que si te dedicas a caballo porque te gusta, porque lo querés al caballo, y tomar una determinación de este tipo es bastante complicado. Pero bueno, el cultivo de lavaje transtraquial es mucho más certero, es mucho más, no sé si es mucho más práctico porque es, el problema es que tenés que voltearlo al potrillo o agarrarlo bien, ¿no sé, y se hace con una sondita, con una aguja de trocar, se mete entre dos anillos traqueales y por ahí le manda una K33 o una ENF 180, ¿no es cierto? Una para sondear los perros, le introducís y le mandas 20 o 30 centímetros de solución fisiológica, le largas con la jeringa, ¿no es cierto?, de 60 o de 20, le mandas los 20, pero ahí nomás aspirás. Y eso haces el cultivo, pero te das cuenta rápido, porque si vos tenés un potrillo que está sospechando y que le haces lavaje, que no es complicado, ¿no? El cultivo, el lavaje transtraquial parece que es medio jodido, pero no, si me preguntan, les diría que es una tontera, porque tenés que depilar y desinfectar bien la sonda, la zona que vas a hacer vas a pasarle la aguja de trocar, y la aguja la agarra al potrillo. Yo siempre le desitúo la piel, ¿no es cierto?, para que después cuando vuelva no me quede el agujero ahí, entonces lo tapa. Entonces se desitúa, punzas, y ahí nomás con la puntita, que no entre toda la sonda, dentro un poquito nada más. Y por ahí le mandas el trocar dentro poco, y por ahí le mandas la sondita. Cuando ya más o menos la largas, pues la sonda más o menos, depende, la NF180 bastante larguita, largas y aspiras al toque. Cuando hay problemas de neumonía, eso está todo contaminado. Sale turbio el líquido. Y cuando lo mandas a cultivo, se caracteriza por la alta cantidad de polimorfonucleares. El bioquímico te lo canta al toque. También el PCR está basado en la proteína, en la VA-A.
que es de gran sensibilidad, pero el problema con el PCR es que te da los falsos positivos, justamente por eso, porque es tan sensible que el potrillo puede tener puede tener el Rhodococcus, ¿no es cierto? Pero no tener sintomatología y no estar enfermo. Sin embargo, te va a dar un PCR positivo. O puede tener sensibilidad. El problema es que te llamen. Has visto unos casos de rhodococcosis. Te llamen y estás sospechando que es lo mismo que has visto en el campo de la vez pasada, ¿no es cierto? Así que vamos a hacer un PCR. Vos haces el PCR y te da positivo. Y el caballo tiene una sintomatología medio rara, o ponele está con diarrea. Sin embargo, cuando lo ocultas, no estás ocultando medio raro. Y haces un PCR y te da positivo, te va a dar positivo. Y entonces empezás todo un tratamiento que es carísimo. Es un montón de tiempo, porque son semanas de tratamiento, 4 o 5 semanas de tratamiento, todos los días. Es una cosa carísima, o sea, tiene que ser, o quererlo mucho, ya hablamos que el caballo no tiene precio, sino que tiene más un valor afectivo que no tiene precio. Entonces es un falso positivo, porque justamente por la gran capacidad que tiene el potrillo de la formación de anticuerpos y porque el PCR tiene esa gran sensibilidad. Entonces, por más que yo tenga un Rhodococcus y me dé positivo, el problema que tengo no es un problema por Rhodococcus, es por otra cosa. Bueno, el test de ELISA también, y ¿para qué te sirve el cultivo transtraqueal y la que hemos visto recién, la del fibrinógeno plasmático? Porque vos, si tenés un fibrinógeno plasmático de 5.000, por ejemplo, o de 1.000 o de 10.000, ¿no es cierto? También vas evaluando cómo va progresando la enfermedad, si lo vas recuperando o no, porque ese índice va bajando. Y lo mismo para el tema del lavaje transtraqueal, ¿no es cierto? Te va bajando eso. Ahora, el INTA Castelar ha hecho un test indirecto de ELISA, ¿no es cierto?, que también te da un diagnóstico mucho más certero. Entonces, si preguntan cuál usamos, el cultivo, los más usados son el cultivo, fibrinógeno plasmático y serología, con el test indirecto de ELISA. Son los mejores. El PCR, ¿usarías PCR? No. ¿Por qué no? Por lo que acabamos de decir. El PCR me puede dar un falso positivo y me quemo de aquí hasta aquí. Me incendio, no me quemo. Entonces prefiero que no. Obviamente no depende de vos. Y si no tenés otra que el PCR, que es más rápido, bueno, no me importa, yo tengo que asegurar. Es bastante complicado el tema del diagnóstico del tratamiento. Sobre todo cuando no estás trabajando directamente con el ARAS ese y te llaman y te cuentan el problema y bueno, vos querés ganar a los clientes, ¿no? Y buscás la manera de solucionar el problema porque te da prestigio, porque vas a cobrar una buena platita si soluciona el problema, te van a volver a llamar, pero sobre todo porque te gusta el caballo y te duele que se te muera un potrillo. Tratamiento, antibiótico. Sí, obviamente es una bacteria, un gran positivo, entonces voy a usar antibióticos que tengan gran poder de penetración, porque justamente por la capacidad que tiene acuérdense de la presencia de ácido micólico en la pared de la bacteria. Entonces necesito un antibiótico de alta penetración. Para eso tengo la eritromicina más la rifampicina, 25 miligramos por kilo. Después les paso, ¿no es cierto?, esto, para no perder tiempo con el tratamiento, pero es 25 miligramos cada 8 horas, es todo tal. Viene en pasta, vienen en pasta como los antiparasitarios. No es que yo tenga una pastilla y que les tengo que dar una pastilla, no. Si no me queda otra, consigo pastillas de rifampicina o eritromicina, no hay problema.
El problema es que estoy gastando una fortuna y estoy tirando la mitad afuera, porque no creas que le va a dar el potrillo y te va a tomar como si fuera el que está mamando la teta de la yegua. No, es complicado. Entonces tenemos empasta, y empasta sí le puedo dar, y tengo que enseñarle al tipo que lo tome, apretándole el labio superior, ¿no es cierto? De ahí lo manejo, y de ahí le puedo dar el potrillo más tranquilo. Aparte le toca el paladar, y ahí nomás hace la canaletita en la lengua y empieza a tragar. Cuando es potrillo chico, el de 5 meses te quiero ver. Lleva estos cosos, mascarilla y todo protector, no para el coronavirus, sino para las patadas que vas a recibir. Bueno, la eritromicina ya ha sido, en general, ha sido reemplazada por la citromicina, porque la eritromicina tiene dos de ventaja, la eritro, ¿no es cierto? Que te da temperatura, entonces te empieza a confundir. El potrillo no come, le está haciendo peor, no es la eritromicina que te da temperatura y por otro lado te produce anemia. Entonces la citromicina es, en vez de darla tan seguido, cada 8 horas, la doy 7,5 a 10 miligramos por kilo cada 24 horas, más la rifampicina, que es más liposoluble y no tiene los efectos adversos de la eritromicina. También la trimetoprim sulfa, 30 miligramos por kilo cada 8 horas. Yo tengo una trimetoprim sulfa LA que la aplico y dura 72 horas. No la recomiendan en general, no sé por qué, pero la combino con penicilina y me da buenos resultados. O sea, no solo para este caso, no para cocos. Olvídense, alta dosis de trimetoprim sulfa cada 8 horas. Y el cloranfenicol, que yo creo que no lo van a conseguir nunca, cloranfenicol. Pero bueno, ahí tienen es lo que se usa. Y tengo que controlar, ya terminamos. A ver. Tengo que controlar la enfermedad. Para controlar la enfermedad tengo que hacer un poco de manejo, sobre todo cuando tengo muchos animales. Primero, disminuir la exposición a la bacteria. ¿Cómo disminuyo eso? Bajando la carga de animal por hectárea. ¿Por qué? Ya dijimos, tengo menos potrillos, me contaminan menos el campo, tengo menos carga parasitaria, menos carga bacteriana por hectárea. Entonces, menos potrillos. Al tener menos potrillos, tengo menos pelado, no dejar que se pele tanto el campo. Potrillo, a diferencia de la vaca, el caballo, ramonea como si fuera una oveja. La oveja corta con los dientes, el caballo arranca con los labios, y la vaca necesita 2 puñados, la altura del alimento, para tener una buena alimentación y para tener facilidad para la aprehensión del alimento. Entonces el caballo ramonea, y el caballo te pela la hectárea, te pela el campo. Te pela el campo porque come hasta el ras, hasta el suelo, come, te deja todo, entonces te saca, y más lo que pisotea. Más lo que pisotea. Y el potrillo va caminando, ese tiene otra desventaja, el caballo, a diferencia de la vaca. La vaca, para hacer la caca, se para y hace la caca, te tira, te hace la torta. En cambio el potrillo, el caballo, va comiendo, va masticando y va haciendo la caca mientras camina. Entonces te va desparramando por todo el campo, te va desparramando el rodococo. Por eso es tan complicado el manejo del rodococo. Y por otro lado, evitar ese campo pelado y seco, ¿no? Entonces, tratar de tenerlo siempre bien empastado. Es difícil, obviamente no siempre tengo la cantidad de hectáreas suficiente, tengo un problema, porque por ahí tengo una hectárea, como un caballo por hectárea, más o menos, ¿no? La carga animal por año. Entonces, yo tengo, normalmente, tendré que deshacerme de algunos caballos para poder controlar la enfermedad, o comprar un campito del vecino, porque si no, estoy en problema. Bueno,
Si tengo lugares para manejarlo, mejor ahí y tranquilo. Pero si yo tengo un campo para 50 yeguas con sus potrillos, pero ahora necesito tener 35 yeguas, no 50, y no tengo lugar. Y bueno, hermano, empecé a venderte sacate yegua porque no vas a llegar a ningún lado. Bueno, el diagnóstico precoz y el tratamiento de la enfermedad obviamente me sirve de mucho. Por eso el toma diaria de temperatura cuando tengo los problemas, cuando empiezan a nacer los potrillos, y los potrillos tienen un mes y 2 meses. La inmunización pasiva ha dado buenos resultados también. Se vacuna, hay una vacuna que se llama Rodovac, que se vacuna a las yeguas madres, 45 y 15 días antes del parto, más o menos. Entonces eso le pasa una buena inmunidad, aumenta muchísimo el calostro, la inmunidad para las yeguas madres, y eso hace de que el potrillo pueda desarrollarse sin problemas. Después de los 5 o 6 meses, el potrillo ya prácticamente es mucho más resistente y no tiene ningún problema. Y en el caso que estoy en crisis y que tengo el campo con tanto Rhodococcus, ya tengo saturado el campo y perdí muchos animales, ¿no? El suministro de plasma hiperinmune. O sea, tengo una yegua que está por dar a luz, ya se me van muriendo 3 potrillos por Rhodococcus, tengo algunos que lo estoy tratando, y tengo yeguas que me están por dar a luz, están por parir. ¿Qué hago? Sí, ya le ofrecí al dueño la vacunación, 45 la Rodovac, 45 y 15 días antes, una vacunita de 1 centímetro, tampoco es tan cara, y el suero hiperinmune. El suero hiperinmune viene en sachet, ¿no es cierto? Y le aplico 1 litro por vía endovenosa en la primera semana de vida del potrillo y otro litro a las 3 semanas. Y con eso es muy probable que no tenga mayores problemas. Complicado el Rhodococcus, pero es linda la enfermedad porque una vez que la conozco, tengo solucionado los problemas. Mira la cara de felicidad aquí de los dueños del campo, se me muere como 8. Pero bueno, ¿alguna pregunta? ¿Han escuchado la clase o estoy hablando solo, ¿sí? No, ninguno, profe. Bueno, chicos, el jueves había mesa de examen, no se va a tomar examen porque, bueno, me alegro que hayan escuchado. Estaba mejor que la clase anterior, por lo menos. La clase, el jueves, bueno, no sé si rinde alguno el jueves, el final, no va a haber examen el jueves, pasa para el lunes a las 3 de la tarde, por más de que sea feriado el lunes, el doctor no puede, el doctor. El viernes clase, creo que es clase normal, y el parcial, ya estamos preparando el parcial va a ser tipo examen final, vamos a dar múltiple choice y tienen, ponele 30 segundos por pregunta para dar la respuesta. Entonces vamos tirando y van contestando. Tac, se cierra. Otra, tac, y cierra. Tac, y cierra. Creo que así hacen en otras materias. Y nada más. El parcial va a ser, si Dios quiere, y ya vayan estudiando, porque va a ser el viernes, lo más probable es que sea para el viernes que viene. Para el viernes que viene. Ahí está, ponemos el parcial. ¿Okay? Profe, Sí. una consulta. ¿El parcial sería por el campus virtual? Y sí. Porque no sé si se acuerda del problema que teníamos como 30 chicos que todavía no pudimos solucionar de que no entrábamos al campus. No, pero va a ser por el tipo, por acá, ¿no? Por mí. ¿Cómo sería por mí, profe? No entiendo. Yo tampoco.
Yo tampoco, tengo que ver cómo lo manejamos el tema. Tengo que hablar con el doctor, con Delpino, que Delpino le da así múltiple choice, pregunta, tiene 30 segundos y contesta, pero no sé cómo lo hace todavía. O sea, la idea es hacerle 30 segundos. Es a través del campus virtual. Claro, el profesor del Pino nos da por el campus virtual y nosotros tenemos que estar sí o sí registrados y no podemos, o sea, creo que más de la mitad no está registrado en el campus, por eso tampoco nos llegan el mail de cuando tenemos clase. Ah, bueno, entonces, okay, perfecto. Bueno, no, entonces lo que tengo pensado que puedo hacer es armar grupos de A5, grupos de A5, pero no darles hoy, bueno, ahora está Jiménez y Salcedo y tal, no, sino el grupo va a ser, por ejemplo, van entrando y voy aceptando el primer grupo. Entonces, 10 o 15 chicos tienen que entrar a las 3 de la tarde. Entonces voy aceptando y armo el grupo de 5. Cosa que no estén juntos en una casa, ¿no es cierto? Reunidos más de 2 o 3. O sea, que no estén reunidos, que uno solo. Respecto a eso de que estemos en la misma casa y eso, le va a salir a usted. A usted le sale la dirección de donde estamos conectados. O sea, eso no lo hacemos, no lo podemos hacer. Así que, porque estemos en el mismo lugar no va a pasar. Pero debería ver cómo sería, porque ese siempre lo habilitan en un tiempo determinado en el campus. Pero si yo no estoy registrada, yo no voy a poder entrar. Entonces eso creo que tendría que solucionar usted o hablar con la gente que hace el campus, no sé cómo sería, para que podamos unirnos. Bueno, me han dicho que entre el 9 y el 13 estaba solucionado el problema del campus, de los que no podían entrar, ¿no? O sea, hoy es 17, ya tiene que estar solucionado supuestamente. No, profe, pero al no final podemos. se solucionó. Usted me había dicho de que yo le haga listado con los mails de los chicos que no se podían matricular. Yo le envié a Paula. Sí, no. Sí, porque a nosotros nos mandó la doctora Cruz. Esperen un poquito, la doctora nos mandó, ya les digo, denme 2 segundos. Dice, mediante la presente se envía el listado de los alumnos que a la fecha no pudieron registrar sus inscripciones en materia del segundo cuatrimestre y por aplicación del protocolo COVID en La Paz, las mismas se realizarán en el transcurso de la semana, del 9 al 13 de noviembre. Ya estamos 17. Se solicita a usted tenga bien permitir el cursado de la asignatura según corresponda a los que y están acá los grupos, son un montón. Acosta, Anastasio, Arguñana, Álvarez, Matías, Acosta, Bolívar, Cruz, Guteré, pero de ahí si todavía no han entrado, bueno, no sé cómo será. ¿Cuántos serán? Somos 20. ¿Tienen idea? Sí, somos 28. 28. Los que no podemos matricularnos. Bueno, vamos a hacer una cosa, los que no pueden matricularse les tomamos de otra forma, les tomamos oral, como son 21, les tomo oral, los hago cuando me pidan, les paso el link, cuando me pidan para entrar, lo hago entrar y le voy tomando. Profe, viernes 27, entonces quedaría el parcial. ¿Cómo? Para el viernes 27 quedaría el parcial, entonces. En principio, para el viernes 27 yo les aconsejo que vayan estudiando. Y bueno, cualquier consulta, ya saben, tienen mi número de WhatsApp. Si me consultan por ahí, no tengo ningún problema. Y si no, me mandan acá al campo. Sí. Yo había hablado con los chicos del consejo y ellos me habían dicho de que usted era el que tenía que hablar con comisión de virtualización para autorizarlos a ellos a que puedan entrar al campus y arreglar el problema de los 28 chicos. Sí, yo hablé con el señor que me pasaron el mail y me dijo que estaba en el campo y que cuando se vuelve, pero él no entendió lo que se le había planteado, porque nunca llegamos a un acuerdo. No soy muy
saludable, gente que no le pone voluntad. No, mentira. Pero el chico, el hombre este me dijo que estaba en el campo y que pero me daba a entender otra cosa que nada que ver lo que yo le planteaba. Profe, una consulta. Sí. ¿Puede cambiar la fecha del parcial porque ese mismo día rendimos porcinos? Sí, no hay problema. Es más, yo prefiero hacer jueves. Prefiero jueves porque yo tengo clases de anatomía el viernes, así que para el jueves sería en ¿El todo jueves caso. a qué hora? Porque también rendimos aves, producción avícola. Claro, rendimos el Claro, parcial de aves o también. si ¿A qué? puede ser para el martes que le sigue, o sea, la semana siguiente el martes, porque nosotros rendimos el miércoles producción equina, el jueves producción de ave y el viernes porcino. Si puede Bueno, ser. La ¿saben? semana siguiente de esa fecha no se puede porque son las mesas finales. Yo hablaría con Porcino y que Porcino le pase para Navidad. No sé. Claro, no. Bueno, lamentablemente es así. Bueno, y si no, no tomamos nada parcial y pasamos para un parcial más largo. ¿Eh? Ya lo vemos. Ya voy a hablar con el doctor Anán y lo conversamos a eso. No hay problema. Profe, y si puede, hable de nuevo con los del campus, a ver si es que lo pueden solucionar ahora. Sí, ya te digo. Espera. Respecto a los que estaban condicionales, que les solucionaban la situación el 13, es por otra situación, era lo que no nos podíamos inscribir en SIU, que ya estamos inscriptos, así que por ese lado ya está resuelto. Yo creo que usted tiene que preguntar por otro lado para el tema del campo, que son varios, y que es un tema aparte de la condicionalidad, ya se resolvió, como le digo. A ver, espera. Me dijo el hombre José María del Prado. Ese era. Pero bueno, voy a intentar de vuelta a ver qué pasa. O con la doctora Cruz, que me ha dicho que ya iba a estar solucionado el tema de la virtualidad y no... Claro. Que no era solo para informarle que los chicos que estábamos condicionales, por lo menos un grupo, ya regularizamos la situación y ya estamos en SIU, nada más. En el CIO. Sí. Claro, bueno, pero el problema no es el CIO, el problema es esto, ¿no es cierto? La Claro, resolución el que problema es el campus. tenía que Hay arreglar, chicos que todavía no se pueden inscribir, digamos. Claro, exactamente, el campus virtual. Pero bueno, ya voy a hablar con la doctora Cruz a ver cómo podemos hacer para solucionar. ¿Y con las otras materias cómo han hecho? Claro, No, con en las las otras otras materias materias nos nos podemos toman inscribir igual. bien. En las otras materias no tuvimos drama para inscribirnos, nos inscribimos todos y tomaron bien, o sea, no nos pasó esto. ¿Pero y por qué solamente con equinos? Sí, solamente con infección de equino. Ah, Parece que bueno, como que había dos campus también, entonces sí, uno se habilitó y el otro no, algo así. Como que algunos pudimos inscribirnos y otros chicos no. claro, bueno, Diane, pero dentro de los dos campus que hay, porque sí, es verdad eso de que hay dos campus. Yo Eh, intenté hasta hoy, profe, y no pude. bueno, escuchen, hay un puntito que me dice permitir a todos, permitir a algunos, permitir, ya voy a entrar ahí, ya voy a tratar de solucionar. Quédense tranquilos. Quizás Sí, es eso. traten mañana y vean si pueden entrar, ¿eh? Bueno, gracias, profe. Bueno, Gracias, chicos, profe. chao, hasta el viernes, si Dios quiere. Suerte. Chao, chao. Gracias, profe. Chao. Hasta luego, chicos.